Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Relatos sobre el Curupira. La mañana estaba soleada y el olor a tierra mojada invadía el aula. Yo me sentaba cerca de la ventana, observando a los pájaros volar en círculos, pero mi atención pronto fue desviada por el murmullo de los alumnos. ¿Han oído sobre el cazador que desapareció en el bosque? Un chico en la última fila susurró, y las voces se elevaron creando un clima de tensión palpable. Miguel, mi amigo de la infancia, puso los ojos en blanco. Solo son rumores, nadie desaparece así, de la nada. Pero la leyenda del Curupira, ¿y si es verdad?, repliqué, sintiendo un escalofrío en el estómago. Miguel me miró con escepticismo. Lucia, sabes que esas historias son solo eso. Historias. Nadie ha visto al Curupira. La profesora, dándose cuenta de que la conversación se desvió, intentó retomar la clase, pero no podía sacar la idea de mi cabeza. Algo dentro de mí se agitaba. La leyenda del Curupira, con sus pies girados hacia atrás y cabellos llameantes, siempre me fascinó y aterrorizó al mismo tiempo. Después de la escuela, decidí que necesitaba saber más. Vamos a visitar a Doña Rosa, le sugerí a Miguel mientras caminábamos hacia afuera de la escuela. Él dudó, pero finalmente aceptó. Doña Rosa era la señora más anciana de la ciudad, conocida por sus historias sobre el bosque. Cuando llegamos a su casa, nos recibió con una mirada seria. El bosque no es un lugar seguro, niños. El Curupira protege la naturaleza y se venga de quienes la desrespetan, nos advirtió, mientras su mirada penetrante parecía ver a través de nosotros. Cuidado con lo que desean, la curiosidad puede ser peligrosa. Aquellas palabras resonaron en mi mente. Miguel, aún escéptico, solo movió la cabeza. Historias de una anciana, Lucia. Vámonos, dijo, pero yo estaba decidida a explorar más. ¿Y si hacemos una expedición en el bosque por la noche?, propuse, mi corazón acelerándose con la idea. Miguel levantó una ceja. ¿Estás bromeando? La noche en el bosque. Eso es una locura. Pero ¿y si encontramos pruebas de que la leyenda es real? Insistía, ya imaginando la aventura. Él suspiró, finalmente cediendo. Está bien, pero si algo pasa, la culpa es tuya. Lo que no sabíamos era que esta pequeña expedición se convertiría en un viaje que cambiaría nuestras vidas para siempre. La noche estaba más oscura de lo que esperaba cuando entré en el bosque con Miguel. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Sus troncos gruesos y retorcidos parecían observarnos con una vigilancia silenciosa. El aire estaba cargado de un silencio extraño, solo roto por el sonido de nuestros pasos sobre la hojarasca seca. ¿Estás segura de que esto es una buena idea, Lucia?, preguntó Miguel, su voz algo dudosa. Siempre fue el racional, el que me traía de vuelta a la realidad cuando mis ideas parecían insensatas. Sí. Vamos a descubrir la verdad sobre el Curupira. No podemos dejar que el miedo nos paralice, respondí, tratando de inyectar coraje en nuestras voces. Sin embargo, a medida que avanzábamos, el aire se volvía más denso y una inquietud comenzó a consumirme. Ruidos extraños resonaban a nuestro alrededor, crujidos de ramas y susurros que parecían venir de todos lados. Eso es solo el viento, dijo Miguel, pero su intento de racionalizar la situación no me trajo consuelo. Lo miré y vi que incluso su semblante escéptico se estaba desvaneciendo, sus cejas fruncidas revelando la aprensión que intentaba esconder. De repente, algo llamó mi atención. Fui atraída por marcas extrañas en un árbol cercano. «¡Mira esto, Miguel!», exclamé, señalando los surcos profundos, como si garras hubieran rasgado la corteza. «¿Qué crees que hizo esto?», se acercó, riendo nerviosamente. «¿Tal vez un animal? ¿O alguien tratando de asustar a los curiosos como nosotros?», pero no estaba convencida. Una sensación de peligro se aferró en mi pecho y no podía deshacerme de ella. «Miguel, esto no es normal. Necesitamos irnos», le dije, mi voz temblando. Su risa desapareció, y en su lugar, una expresión de preocupación tomó cuenta. «Calma, Lucia, solo vamos a echar un vistazo más», insistió, pero mi deseo de continuar se había evaporado. Entonces, un grito distante cortó el aire, helando mi sangre. El sonido parecía venir del fondo del bosque,
y la realidad de la situación me golpeó con fuerza. Miguel, necesitamos volver ahora, imploré, pero al intentar orientarnos, nos dimos cuenta de que los árboles parecían haber cambiado de lugar. El camino que habíamos seguido ya no era visible. El miedo se instaló entre nosotros como una sombra, y el bosque, antes lleno de promesas de aventura, ahora parecía un laberinto de terror. Estamos perdidos, murmuré, y, por primera vez, vi la verdadera preocupación en los ojos de Miguel. La oscuridad del bosque parecía cobrar vida. A medida que caminábamos, las sombras se volvían más densas, danzando entre los árboles como si quisieran devorarnos. Lucia, ¿estás segura de que sabemos a dónde vamos?, preguntó Miguel, con la voz temblorosa e inquieta. Podía sentir su miedo, pero mi curiosidad era más fuerte. Solo estamos orientándonos, Miguel. El bosque está lleno de secretos. Tenemos que continuar. El silencio era opresor, interrumpido solo por el sonido de nuestros pasos sobre las hojas secas. Miré a los lados, tratando de distinguir alguna familiaridad en los árboles, pero todo parecía igual, y, de repente, los árboles parecían moverse, cambiando la configuración del lugar. Creo que estamos perdidos, murmuró Miguel, la frustración transpareciendo en su tono. Esta leyenda del Curupira nos está volviendo locos. No seas escéptico ahora, Miguel. Necesitamos mantenernos juntos. Mira, señalé hacia una sombra que se movía rápidamente entre los troncos. Era como si algo nos estuviera observando, empujándonos más profundo en el bosque. Lucia, esto no es normal. Se giró hacia mí, los ojos desorbitados. Necesitamos volver. Fue en ese momento que vi algo brillante en el suelo. Atraída por la luz, me agaché y recogí un amuleto antiguo que pulsaba con una energía extraña, casi como si estuviera vivo. Miguel, mira esto, exclamé admirando el objeto en mis manos. Es increíble. Tira eso, Lucia. No necesitamos más problemas. Estaba casi desesperado y podía sentir la tensión en su cuerpo. Pero ¿y si esto es importante? ¿Y si nos ayuda a salir de aquí? No podía dejar de preguntarme si ese amuleto era una clave para algo más grande, algo que podría protegernos. Sin más dilaciones comenzamos a caminar nuevamente, pero el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor. El camino se volvía cada vez más confuso y el miedo se apoderó de mí. Entonces, encontramos un lago misterioso, el agua reflejando la luz de la luna de manera sobrenatural. Lucia, necesitamos irnos, insistió Miguel, pero la belleza del lago me hipnotizaba. Fue entonces cuando vi una figura pequeña, con cabello rojo y pies girados, observándonos desde la orilla. El corazón se me disparó en el pecho. Miguel, ¿estás viendo esto?, pregunté, con la voz casi temblando. Él miró y, al darse cuenta de lo que era, su rostro palideció. Es hora de volver, Lucia. Ahora. Me agarró del brazo, pero la visión de aquel ser me atrapó y no podía desviar la mirada. La leyenda se estaba volviendo real y el bosque estaba vivo de una manera que nunca imaginamos. En cuanto intentamos volver, algo dentro de mí me empujaba en esa dirección. Era como si los árboles, con sus ramificaciones tortuosas, susurraran secretos que solo yo podía escuchar. Lucia, necesitamos volver, insistió Miguel, sus ojos reflejando el miedo que también sentía pero que no podía ignorar. Mira, Miguel, tal vez sea una salida, respondí, señalando un camino estrecho que parecía aparecer entre los árboles. Podemos descubrir más sobre el Curupira. O podemos perdernos aún más, replicó, frustrado. ¿No estás escuchando eso? Esos susurros. Te están llamando. Era cierto. Oía, sutilmente, mi nombre siendo susurrado entre las hojas. Era una sensación extraña y, al mismo tiempo, hipnotizante. Pero ¿y si es una oportunidad para entender la leyenda? ¿Para ver si es real? Miguel me miró como si estuviera volviéndome loca. Real o no, no vale la pena arriesgar nuestras vidas por eso. Necesitamos irnos ahora. La atmósfera a nuestro alrededor parecía volverse más opresiva, y la niebla comenzó a espesarse, envolviéndonos como un manto pesado. Miguel, grité, sintiendo la presión creciente. No estás entendiendo.
El Curupira. Él está aquí. Él dudó, pero antes de que pudiera responderme, los susurros se hicieron más altos, casi como si el bosque estuviera gritando. Lucia, Lucia. Los árboles comenzaron a moverse, o tal vez era mi mente jugando trucos. No, esto no es real, murmuré tratando de convencerme. Pero algo dentro de mí sabía que no era solo mi imaginación. Miguel tomó mi mano, tratando de alejarme, pero yo estaba paralizada. Vamos a salir de aquí, dijo, su voz temblando. Entonces, la niebla se cerró a nuestro alrededor, y vi una luz brillante a lo lejos. ¡Mira!, grité señalando. Allí, parece una salida. Pero a medida que nos acercábamos, la niebla se volvía más densa, y los susurros se transformaron en gritos. Lucia, no, esto es una trampa, gritó Miguel, pero era demasiado tarde. La niebla nos rodeó por completo, y ya no podía ver nada más que una mancha blanca. Cuando finalmente logramos salir de la niebla, lo que encontré me dejó paralizada. La ciudad estaba diferente. Las personas caminaban con miradas perdidas, como si estuvieran en un estado de luto. El clima sombrío parecía pesar sobre todos, y una sensación de desesperación flotaba en el aire. Miguel, ¿qué pasó?, pregunté. Pero él solo sacudió la cabeza, sin palabras. Lo que sea que hubiéramos encontrado en el bosque había cambiado todo, y la realidad que conocíamos parecía haber desaparecido. La leyenda del Curupira se había convertido en más que una historia. Ahora, era una verdad aterradora que acechaba en cada esquina de San Miguel. La pequeña alcaldía de San Miguel estaba agitada. Al entrar, sentí un frío en el estómago al ver la expresión preocupada en los rostros de los habitantes. Miguel y yo intercambiamos miradas cómplices, sabiendo que algo muy serio estaba sucediendo. La sala estaba llena, y los susurros sobre el Curupira resonaban en nuestros oídos. ¿Qué está pasando?, pregunté a una mujer que parecía tan asustada como yo. El Curupira está furioso, respondió ella, casi en un susurro. Los cazadores que desaparecieron dicen que la selva se está vengando por lo que hicieron. Miguel, con su actitud escéptica, sacudió la cabeza en incredulidad. Eso es solo una leyenda. No podemos creer en todo esto. Pero sus palabras no parecían tranquilizar a nadie. Un hombre mayor se levantó, su mirada cargada de dolor. Vi lo que pasó. El Curupira se manifestó cuando los hombres comenzaron a talar los árboles. No perdona a quien falta al respeto a la selva. La atmósfera estaba pesada, y sentía la urgencia de hacer algo. Después de algunas conversaciones, decidí que era hora de revelar el amuleto que encontré. ¡Esperen!, grité, llamando la atención de todos. Tengo algo que puede ayudar. Miguel me miró con sorpresa mientras sacaba el amuleto del bolsillo. La sala quedó en silencio, y doña Rosa, que estaba en la parte de atrás, se acercó rápidamente. ¿Dónde encontraste esto, Lucia?, preguntó ella con los ojos abiertos como platos. En el bosque, cuando estábamos perdidos. Doña Rosa tomó el amuleto en sus manos temblorosas. Este pertenece a un guardián de la selva que desapareció hace décadas. Si el Curupira está realmente enojado, este amuleto puede ser la clave para apaciguarlo. Miguel cruzó los brazos, aún escéptico, pero sentía que esta era nuestra oportunidad de arreglar lo que ocurrió. Necesitamos devolverlo a la selva y pedir disculpas. Es la única forma de reparar lo que se hizo. Miguel dudó, pero la determinación en mi voz parecía influir en él. Entonces hagámoslo, dijo él, finalmente dejándose llevar por la gravedad de la situación. Vamos a devolver el amuleto y a intentar apaciguar al Curupira. Los habitantes comenzaron a murmurar, algunos con esperanza, otros con miedo. Sabía que lo que estábamos a punto de hacer podría cambiarlo todo, y que la selva exigiría respeto. El miedo se mezclaba con el coraje, y sentía que la leyenda estaba a punto de hacerse realidad de una forma que nunca podríamos imaginar. La noche era densa y silenciosa cuando Lucia y yo regresamos al bosque. El peso del amuleto en mi bolsillo parecía casi palpable, como si la propia naturaleza estuviera consciente de nuestra presencia. ¿Estás lista para esto?, pregunté, tratando de ocultar los nervios en mi voz. Lucia, con una mirada decidida, respondió: «Sí, tenemos que hacerlo. Es la única manera de arreglar lo que sucedió». La luna estaba oculta detrás de nubes,
y la oscuridad a nuestro alrededor era casi opresiva. Montamos un pequeño altar bajo un árbol antiguo, cuyos brazos parecían abrazar el cielo. Con las manos temblando, coloqué el amuleto en el suelo, mientras Lucia cerraba los ojos y murmuraba palabras que no podía entender. Curupira, escúchanos. Pedimos perdón por nuestros errores. Queremos restaurar lo que se ha perdido, decía ella con voz suave y firme. De repente, una brisa gélida cortó el aire y la niebla comenzó a espesarse a nuestro alrededor. El ambiente se volvió pesado y un rugido distante resonó entre los árboles. Lucia, ¿oíste eso?, pregunté, la adrenalina subiendo. Ella asintió, pero no desvió la mirada del árbol. Es él, Miguel. El Curupira está aquí. Las sombras comenzaron a moverse y sentí una presencia amenazante acercándose. Necesitamos irnos, dije, tirando de Lucia del brazo, pero ella estaba paralizada, los ojos fijos en algo que no podía ver. Miguel, mira, gritó Lucia, y cuando me di la vuelta, vi figuras emergiendo de la niebla. Eran los cazadores desaparecidos, transformados en espectros, con sus rostros pálidos y ojos vacíos. No debíais haber venido, susurró uno de ellos, su voz resonando como un lamento. Estamos atrapados aquí por culpa de vosotros. El desasosiego se apoderó de mí. Lucia, necesitamos salir ahora. Intenté tirarla de nuevo, pero ella estaba atrapada en un hechizo invisible. Miguel, ahora lo entiendo. Él nos está mostrando la verdad, dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. El rugido del Curupira se intensificó, una mezcla de furia y dolor. Yo estaba paralizado, observando cómo Lucia parecía convertirse en parte del bosque, como si las raíces se entrelazaran en sus pies. ¡Lucia, no!, grité, pero el eco del bosque absorbió mi voz. «Lo siento, Curupira, no lo sabíamos», imploré, pero era demasiado tarde. La niebla engulló a Lucia, y la ciudad quedó de luto nuevamente, sin saber que la leyenda del Curupira se volvería aún más fuerte. Lo que antes era solo una historia de advertencia, ahora era una realidad aterradora. Había perdido a mi mejor amiga, y con ella, la esperanza de un regreso. El Curupira estaba satisfecho, y el bosque, en su eterna vigilancia, selló los destinos de aquellos que lo desrespetaron.